La espeluznante historia de Gilles de Rais, el primer pedófilo y asesino en serie de la historia. Gilles de Laval nació en Cuna de Oro en 1404, quedó huérfano a la edad de 11 años y fue criado por un abuelo violento. El nombre con el que se le recuerda en el papel de villano es Gilles de Rais, pues tras la muerte de su abuelo se convirtió en barón de Rais y heredó dos inmensas fortunas, que lo hicieron más rico que el rey Carlos VII. Era dueño de tierras tanto en Francia como en Bretaña, que era una región autónoma aliada a Inglaterra. Los dos reinos estaban enfrentados en la Guerra de los 100 Años y Francia estaba a punto de reconquistar la ciudad de Orleans, una campaña liderada por Juana de Arco, quien logró esa y varias victorias para los franceses. Gilles de Rais cabalgó con Juana de Arco y fue su mano derecha, sus vidas fueron una mientras la de ella duró. A la edad de 25 años, de Rais se ganó el título de mariscal de Francia, pero luego vio de cerca la traición contra Juana de Arco de los militares franceses y hasta del rey, quienes la entregaron a los ingleses. Luego fue juzgada por la Inquisición bajo la acusación de hechicería, condenada a muerte y quemada en la hoguera en Rouen en 1431. Mientras ella es recordada como una santa, él pasó de ser un héroe a la personificación del mal en Francia. Joven e inmensamente rico, dejó las armas, se retiró y, según los libros de historia, se entregó a una vida de excesos, brujería, orgías y a su obsesión con el sexo y la muerte. No obstante, nunca dejó de rezar. Su hogar eclesiástico contaba con unas 80 personas que incluía un coro privado. Además era extremadamente generoso, pero ni siquiera una fortuna como la de él podía sostener tal estilo de vida. Debido a ello, recurrió a la alquimia, sabía que era ilegal, pero su dinero se estaba acabando, así que necesitaba esa elusiva fórmula para convertir metales en oro. No lo logró por supuesto y se vio obligado a vender propiedades. Fue entonces cuando sus excesos dejaron de ser tolerados por sus parientes que temían por su herencia, y también fue entonces que sus pares, como el duque de Bretaña, vieron la oportunidad de hacerse con cuanto pudieran quitarle. Delitos de los que probablemente la aristocracia tenía conocimiento durante años, pero a los que no les habían prestado atención, pues las víctimas, a sus ojos, no tenían ningún valor, se convirtieron en el pretexto para un juicio en su contra. En septiembre de 1440 Gilles de Rais fue acusado de asesinato, brujería y sodomía. Fue juzgado por el tribunal eclesiástico y el civil. Su primera víctima, al parecer, fue como sacrificio en honor a Leviatán para conseguir sus favores. Pero tras haberle cortado las muñecas, sacado el corazón, los ojos y la sangre, ni se le apareció el maligno ni logró transformar el metal en oro. Por tanto, lo único que consiguió fue descubrir su más profunda pasión, la tortura, la violación y el asesinato de niños. Así pues, desde el verano de 1438 empezaron a desaparecer algunos chicos de Nantes o de los pueblos cercanos a la mansión del barón. Algunos fueron recogidos de sus propias casas bajo el pretexto de convertirlos en pajes y darles un futuro prometedor. Otros, pobres niños que se acercaban al castillo a pedir limosna y que luego eran retenidos contra su voluntad. Según cuentan, llegó a torturar y matar hasta 200 niños a los que disfrutaba visitando en la sala donde estos colgaban de unos ganchos. Incluso fingía sentir horror al escuchar sus súplicas y ver cómo retorcían sus cuerpos de dolor. Entonces los desenganchaba, los abrazaba cariñosamente en sus brazos y les secaba las lágrimas para calmarles. Pero una vez se ganaba su confianza, sacaba un cuchillo, les cortaba la garganta y, finalmente, violaba los cadáveres mientras lamía la sangre que brotaba de sus cuerpos. Pero el ritual no terminaba ahí. Después mandaba decapitar los cadáveres y quemar solo los cuerpos para limpiar la escena y no dejar prueba alguna de sus noches desenfrenadas. Y es que uno de los mayores placeres de Gilles de Rais era tener las cabezas decapitadas clavadas ante él, para, cuando ya tuviera unas cuantas, celebrar un concurso de belleza en el que sus amigos e invitados debían votar cuál era la cabeza más bella. La ganadora, tenía el honor de ser usada con fines necrofílicos. 2 años después de empezar su sangrienta carrera,
Tras los numerosos rumores y sospechas que se propagaron acerca del varón, el duque de Bretaña ordenó investigar los secuestros y la posible implicación en estos de Gilles de Rais, quien fue finalmente detenido el 13 de septiembre de 1440 por un grupo de soldados que, al registrar su mansión, encontraron los cuerpos descuartizados de unos 50 chicos. Pero Gilles de Rais se mantenía firme en asegurar su inocencia a pesar de las torturas a las que estaba siendo sometido para conseguir una confesión. Solo cambió su versión cuando le amenazaron con excomulgarle, tras lo que empezó a detallar los sucesos con sumo detalle. Incluso confesó que su mayor placer era sentarse en los estómagos abiertos de sus víctimas y ver cómo agonizaban lentamente. La madrugada del 26 de octubre, antes de ser ahorcado y quemado en la hoguera, el varón proclamó su arrepentimiento y pidió perdón a los familiares de sus víctimas. Parecía haber vuelto desesperadamente a la fe cristiana y, ante los ruegos de sus parientes, el cuerpo parcialmente quemado fue enterrado en una iglesia de las Carmelitas en Nantes. A continuación, las declaraciones que al parecer hizo Gilles de Rais en su juicio y que se han extraído del libro El Mariscal de las Tinieblas, de Juan Antonio Cebrián. Yo, Gilles de Rais, confieso que todo de lo que se me acusa es verdad. Es cierto que he cometido las más repugnantes ofensas contra muchos seres inocentes, niños y niñas, y que en el curso de muchos años he raptado o hecho raptar a un gran número de ellos. Aún más vergonzosamente he de confesar que no recuerdo el número exacto, y que los he matado con mi propia mano o hecho que otros los mataran, y que he cometido con ellos muchos crímenes y pecados. Confieso que maté a esos niños y niñas de distintas maneras y haciendo uso de diferentes métodos de tortura. A algunos les separé la cabeza del cuerpo, utilizando dagas y cuchillos, con otros usé palos y otros instrumentos de azote, dándoles en la cabeza golpes violentos. A otros los até con cuerdas y sogas y los colgué de puertas y vigas hasta que se ahogaron. Confieso que experimenté placer en herirlos y matarlos así. Gozaba en destruir la inocencia y en profanar la virginidad. Sentía un gran deleite al estrangular a niños de corta edad incluso cuando esos niños descubrían los primeros placeres y dolores de su carne inocente. Contemplaba a aquellos que poseían hermosa cabeza y proporcionados miembros para después abrir sus cuerpos y deleitarme a la vista de sus órganos internos y muy a menudo, cuando los muchachos estaban ya muriendo, me sentaba sobre sus estómagos. Y me complacía ver su agonía, me gustaba ver correr la sangre, me proporcionaba un gran placer. Recuerdo que desde mi infancia los más grandes placeres me parecían terribles, es decir, el apocalipsis era lo único que me interesaba. Creí en el infierno antes de poder creer en el cielo. Uno se cansa y aburre de lo ordinario. Empecé matando porque estaba aburrido y continué haciéndolo porque me gustaba desahogar mis energías. En el campo de batalla el hombre nunca desobedece y la tierra toda empapada de sangre es como un inmenso altar en el cual todo lo que tiene vida se inmola interminablemente, hasta la misma muerte de la muerte en sí. La muerte se convirtió en mi divinidad, mi sagrada y absoluta belleza. He estado viviendo con la muerte desde que me di cuenta de que podía respirar. Mi juego por excelencia es imaginarme muerto y roído por los gusanos. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo que está relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Ahora que ya conoces acerca del primer pedófilo y asesino serial de la historia, dime tú qué opinas, déjame tu comentario. Si te gustó suscríbete a mi canal, dale like y comparte, subo videos todos los días.